Esta mañana vamos a hablar de un tema que tiene poca prensa, pero que obviamente nosotros debemos darle la mayor importancia, la rehabilitación cardiovascular. Es decir, aquellos pacientes que ya tuvieron un evento cardíaco, por ejemplo, que hicieron un infarto agudo de miocardio. ¿Y qué pasa después? ¿El sistema de salud tiene algo contemplado? ¿Los cardiólogos se preocupan por el seguimiento porque hay posibilidad de repetir un segundo evento cardíaco? Bueno, la situación es cuasi dramática y esto lo va a explicar nuestra distinguida invitada, la doctora Marianela Bussi. Ella es cardióloga y a su vez es presidenta del Comité de Prevención y Rehabilitación Cardíaca de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Doctora, gracias. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Al contrario, doctora, le explicamos a la teleaudiencia la importancia de la rehabilitación y demos algunos datos que ustedes tienen, actuales, de este año. Sí. La rehabilitación cardíaca es justamente después de un evento cardíaco, como mencionabas, de un infarto, el paciente tiene que modificar su estilo de vida porque algo desencadenó que se produjera ese infarto. Y esos son los factores de riesgo cardiovasculares. El sedentarismo, la hipertensión, la diabetes, obesidad, el colesterol, exacto, todo eso. Entonces, una vez que el paciente tiene el infarto, nadie duda en que, bueno, tenemos que hacerle un cateterismo y ver qué tratamiento es el adecuado en ese caso, si una angioplastia o si va para cirugía cardíaca. Cuando el paciente termina de esos procedimientos, pasa a una etapa de rehabilitación, donde lo que tenemos que hacer es modificar los factores de riesgo para que de aquí en adelante se baje la probabilidad de complicaciones y de riesgos. Lo que hacemos en la rehabilitación es una prevención secundaria y el pilar fundamental es hacer el ejercicio físico. El cardiólogo habitualmente indica, le va diciendo qué conductas hacer, baje de peso, salga a caminar, algo de eso. Pero hay un programa específico que se llama Rehabilitación Cardíaca, que es un programa multidisciplinario que abarca todo esto. Y la dramática del tema es que en Uruguay, un estudio que hicimos en el 2017 a través del comité... Sí. Hicimos un relevamiento de datos de todos los centros de rehabilitación que hay en Uruguay. Hay 18 centros y solamente en esos centros se rehabilitan 500 pacientes, que eso corresponde entre un 3 y un 4% de la población cardiópata que tendría indicación de rehabilitarse lo está haciendo. Asustan estos datos, este registro que acaba de dar la doctora Bussi. Apenas entre un 3 y un 4% de quienes sufrieron un evento cardiovascular hacen rehabilitación. Marianela, sí. ¿Y por qué tan bajo porcentaje? Acá hay responsables, vamos a manejarlos, vamos a decirlos. Sí, la responsabilidad es multifactorial. La que se releva de este estudio que hicimos en el 2017, la principal causa de que el paciente no va a rehabilitación es el desconocimiento de los propios colegas y la indicación y el sugerirle al paciente que busque un programa de rehabilitación. Y bueno, después hay otras dificultades en el acceso a la rehabilitación y es que hoy en día las instituciones mutuales no cuentan con la rehabilitación porque no está contemplado en el Sistema Nacional Integrado de Salud ni tampoco en el Fondo Nacional de Recursos. O sea que no es una prestación obligatoria que deben dar las instituciones de salud, Marianela. Sí, no es obligatorio al día de hoy. Sí hay una publicación de los objetivos sanitarios para el 2020 y es cumplir con un tratamiento de 12 semanas de rehabilitación en todas las instituciones. Es un objetivo para el 2020. Lo que queremos es trabajar en ello para que se cumpla y quede contemplado para que todas las instituciones lo tengan y que sea accesible a todos los pacientes, independientemente de dónde se asista o si pueda pagarlo o no. Yo me encuentro con pacientes que han tenido algún infarto o algún evento cardíaco y lo que me dicen es lo que tú acabas de señalar. ¿Y qué te ha dicho tu cardiólogo? ¿Qué te ha sugerido? Caminar. Caminar. Pero a ver, doctora, no basta con caminar 30 minutos todos los días para ese paciente. No. Creo que todos los médicos debemos de hacernos la autocrítica de que
bueno, estudiamos tantos años, 8 años para una carrera de medicina, 3 o 4 años para una especialización, para que un paciente con una enfermedad cardíaca, que agrego, es la primera causa de mortalidad en el Uruguay. Sin duda. Solamente indique caminar, es muy pobre. Tenemos que hacer una indicación más profunda y esa indicación está contemplada en la rehabilitación cardíaca, que es integral, se hace el ejercicio como pilar fundamental. Claro. Pero hay nutricionistas, de ser necesario el paciente también tiene una entrevista psicológica y se lo deriva, porque están muy relacionados también los problemas de la esfera psicológica, estrés, ansiedad, depresión, con los problemas cardíacos. Marianela, tú dijiste que a partir del 2020 la rehabilitación cardiovascular va a ser incluida dentro de las prestaciones, pero me dijiste charlando en la previa que tienen otra expectativa incluso respecto al presidente de la República, sí, al doctor Tabaré Vázquez. ¿Por qué? Este año, en el 2017, en el transcurso de octubre, se hizo una reunión mundial de la Organización Mundial de la Salud. La promovimos. Y la sede fue en Uruguay. Sí. Ese tema era las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de ellas, las cardiovasculares. Y bueno, en esa reunión, el presidente... se realizaron alianzas políticas y compromisos justamente en la región, porque es difícil que un país trabaje solo en prevención. Entonces se hicieron alianzas políticas para contemplar la prevención de todas estas enfermedades cardíacas, que son la primera causa de mortalidad y de mayores gastos en salud, a su vez. Entonces, las políticas sanitarias, cuando trabajan en prevención, siempre es un ahorro económico. Sin duda. Marianela, tenemos ya pregunta de la teleaudiencia, tiempo del consultorio virtual en Desayunos. Te pregunta Malena, mamá tuvo un infarto hace 2 años. Dicen que en parte fue por el sobrepeso y su sedentarismo. Nunca siguió una rehabilitación cardiovascular. Y te pregunta, ¿está a tiempo de empezarla? Sí, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde para modificar los riesgos. Lo ideal, cuanto más próximo al evento se hace la rehabilitación... Es mejor, ¿no? Es mejor, porque evita las principales complicaciones que son en el corto periodo después de haber tenido el evento agudo, de haber tenido el infarto. Entonces, lo ideal es que al mes, por ejemplo, nosotros ya podemos estar ingresando un paciente a rehabilitación. Esta señora tiene 2 años de que tuvo un infarto, ¿fue que decía? Su evento cardíaco. Su evento. Exacto. Está a tiempo. Se puede hacer porque hoy en día le vamos a modificar los riesgos que tiene hoy. Además, Marianela, pasó el periodo crítico, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. El periodo crítico, te pregunto, ¿es el primer mes, por ejemplo? Sí. ¿Los 2 primeros meses? Sí. En el caso de la colocación de un stent, por ejemplo, sí, se puede tapar de manera aguda y esa es la principal complicación en la urgencia, ¿no? A las 48 horas y hasta el mes. Y después, bueno, dependiendo del tipo de procedimiento que se hace, los 3, 6 primeros meses o eventualmente hasta el primer año son los mayores riesgos. Lo que no contraindica que igual empiece un programa de rehabilitación, porque la rehabilitación cardíaca es segura y eficaz. Por supuesto. No hay que tenerle miedo. Marianela, te agradecemos muchísimo de haber puesto este tema ante la opinión pública. Y quiero que sepas, y el Comité de Prevención de la Sociedad de Cardiología, que cuenten con calidad de vida. Perfecto. Para todo el año próximo, el 2019, cuenten con nosotros, porque este tema lo teníamos que poner en conocimiento de ustedes. Sí. Dramático, dijimos ambos. Entonces... hay que cambiar la situación, hay buenas señales, entonces sigamos machacando sobre el tema. Sí. Felicidades, doctora. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Pausa y continúa de inmediato Desayunos Informales.